Hola a todos, soy Carolina Crespo, la dietista, y yo voy a encargarme del apartado nutricional de este proyecto de obesidad telemática. Vamos a seguir este índice de contenidos, comenzando con la frecuencia de consumo y cantidades por cada grupo de alimentos. Comencemos con las verduras. Este tipo de alimentos debemos de tomarlas de forma diaria y preferiblemente una de las raciones cruda, para no perder las propiedades y mantener toda la fibra posible. Puede ser en ensaladas, como crudités, etc. De las verduras podemos tomar la cantidad que queramos, es libre, pero con cuidado de que la patata tenemos que saber que no es una verdura. Se pueden tomar en forma de ensalada, hervidos, salteada, escalivada, pisto, puré, al vapor, en sopas, etc. En cuanto a las frutas, lo recomendable es tomar de 2 a 3 piezas diarias. No hay ninguna fruta que esté prohibida, separadas en diferentes ingestas a lo largo del día, que de golpe no nos tomemos, por ejemplo, una manzana y un plátano. Tienen que ser del tamaño del puño aquellas frutas que son porciones pequeñitas, por ejemplo las uvas, las fresas. Lo que ocupa nuestro puño encima de la mesa sería la cantidad que podemos tomar. Y debemos evitar siempre los zumos, aunque sean naturales, porque ese tipo de azúcar es libre y entonces nos va a aumentar mucho más la glucosa y por lo tanto vamos a aumentar de peso más fácilmente. En cuanto a las legumbres, la recomendación es tomarla 2 veces a la semana y la cantidad sería 2 cazos soperos ya en cocinado, y en ese caso evitaríamos el pan. Si queremos tomar un poquito de pan, nos echaríamos pues un poco menos de 2 cazos. Si añadimos un puñadito de arroz a la legumbre, vamos a aumentar la calidad de la proteína. Y este tipo de plato lo podemos tomar como plato único, acompañado con una ensalada o incluso con algo de carne o pescado dentro del mismo plato, por ejemplo, unas alubias con almejas, o tomar un primer plato de legumbre con verdura y un segundo plato de un filete o un pescado. Depende de la saciedad que notemos con ese plato de legumbre. ¿Cómo es recomendable cocinarlas? Pues con verduras, con carnes blancas, con pescados, con refrito. ¿Y qué formas debemos de evitar? Pues aquellas que tengan embutidos, carnes rojas o elaboraciones con mucha grasa. En cuanto a los frutos secos, se recomienda tomar de 4 a 7 veces a la semana, es decir, que podemos tomarlos todos los días. ¿Qué pasa? Que al ser una grasa, sí que es cierto que tienen bastante calorías, por lo tanto tenemos que tener cuidado con la ración. La grasa que tiene es saludable, por lo tanto es un alimento muy interesante. ¿Cuánto es la cantidad? Así a ojo, pues sería lo que nos quepa en el puño y que podamos cerrar. Aquí ponemos un poquito las cantidades de cada fruto seco, pues las nueces serían 3 o 4 unidades enteras, avellanas 13 unidades, almendras 12, anacardos 10, pistachos 13 y cacahuetes 6 unidades enteras, es decir, 12 pequeñitos. Importante, muy importante, que sean naturales o tostados, que no sean fritos, que no sean con miel, que no sean con sal, porque entonces ahí sí que estaríamos multiplicando las calorías y empeorando la calidad nutricional de este alimento. Pasemos al grupo de cereales y granos. En este grupo es importante que sean integrales y para ello debemos de fijarnos que su composición tenga al menos un 70% de harina integral. Esto en cuanto al pan. El arroz y la pasta, siempre que ponga integral, será integral. Presentes en todas las comidas principales. En desayuno, en comida y en cena debe de haber siempre una parte de este tipo de alimentos. En cuanto al arroz y a la pasta, pues vamos a tomarla de 1 a 2 veces a la semana. La cantidad sería la misma que la legumbre, 2 cazos soperos ya en cocinado, y haríamos lo mismo con el pan. Si tomamos todos los 2 cazos, ya no tomaríamos pan, y si queremos un trocito de pan, reducimos un poco de cantidad de pasta o de arroz. En este tipo de alimentos siempre deben ir acompañados de carne o de pescado o de huevo, es decir, de alguna proteína, porque ellos en sí no tienen ninguna proteína. Por lo tanto, dentro del mismo plato o un segundo debe de ser un alimento proteico. En cuanto al pan, se pueden tomar 30 gramos en cada comida, que más o menos serían como 3 dedos de barra para calcularlo, y debemos tener cuidado siempre que tomemos legumbre, pasta, arroz o patata de evitar o reducir el pan, porque es un hidrato complejo, por lo tanto nos estaríamos pasando ya de hidratos. Otros cereales, pues por ejemplo avena o cereales integrales,
nos podríamos tomar 3 cucharadas soperas o Weetabix, que vamos a ver más adelante también lo que son, pues 2 almohadillas, que son de trigo. Bueno, algunos cereales recomendables, sin ánimo de hacer publicidad, simplemente para que sepamos dónde podemos encontrar algunos que ya están validados por el etiquetado, pues en el Lidl, por ejemplo, tenemos varios panes, pueden ser buenos para un desayuno, hacer tostada o como acompañamiento en las comidas. En Mercadona tenemos también otro tipo de panes, cereales sin azúcar. En Carrefour también tenemos los cereales sin azúcares añadidos, otros con frutos secos y frutas. Y en general otros supermercados, pues hay otros de marca Kellogg's, otros de marca Alpen, y aquí tenemos los Weetabix, que es lo que comentábamos antes, que son almohadillas de trigo, es trigo integral 100% y están muy bien para desayunos, por ejemplo, para ir variando con avena o con pan, con 2 almohadillas de estas, en la leche o en algún yogur para que se deshagan un poquito y no estén tan secos, es una buena opción. También tenemos esta variedad de cereales, que suele ser un grano hinchado y están en algunos supermercados o en herbolarios mayoritariamente. Pasemos al grupo de las grasas. Como grasa principal debemos utilizar el aceite de oliva, preferiblemente virgen extra. No somos partidarios de tener que estar midiendo las cantidades de gramos, simplemente usarlo con moderación, lo mínimo posible tanto para aliñar como para cocinar, y con eso sería suficiente. Métodos de elaboración que podemos emplear, pues cocción, plancha, vapor, al papillote, al horno o guisos esporádicamente con poquito aceite. Debemos evitar todo lo que sean frituras, rebozados, empanados. En guisos y pochados también se puede sustituir parte de ese aceite para guisar o pochar las verduras por caldos o agua. Y es importante retirar siempre la grasa visible, tanto en carnes y en pescados, antes de cocinarlos, como en todos esos guisos que cocinemos previamente y enfriemos. La capa de grasa visible sería recomendable eliminarla. Otras alternativas para aliñar. Si vamos a reducir la cantidad de aceite, podemos utilizar otros alimentos que nos puedan potenciar también los sabores. Por ejemplo, zumo de limón, especias como orégano, albahaca, perejil, vinagre de Jerez, vinagre de manzana. Tenemos que tener cuidado también con la crema de Módena, porque nos puede parecer que es un vinagre, pero la crema de Módena suele llevar azúcar y almidones para conseguir esa textura un poquito más gordita. ¿Qué pasa? Que es alta en azúcares, por lo tanto tendríamos que buscar otro alimento para sustituir este tipo de aliño. ¿Por qué podemos sustituirlo? Pues por vinagre de Módena, no crema sino vinagre, o por el vinagre de Jerez, que incluso es mejor, ya que no tiene ningún tipo de azúcar añadido y tiene un sabor parecido al vinagre de Módena. Las grasas a evitar que no deberíamos tomar serían pues la mantequilla, la margarina, la nata, los patés, salsas como mayonesa, mostaza, ketchup, bacon y panceta, o aceites vegetales en general, excepto el aceite de oliva, que es un poquito el que hemos dicho de usar habitualmente. Grasas de buena calidad, pues el aguacate y las aceitunas son 2 grasas que son muy buenas y que podemos tomar. ¿Qué ocurre? Que aunque sean buenas, también nos van a aumentar mucho las calorías, por lo tanto podríamos tomar 3 veces como máximo a la semana alguna de estas opciones, pues media unidad mediana o pequeña de aguacate y de 6 a 8 aceitunas. Esto en total 3 veces, como hemos dicho. Pues por ejemplo, 2 días medio aguacate cada día y otro día 6 aceitunas. Esto podemos utilizarlo pues como acompañamiento, para meter en una ensalada, etc. Otros alimentos, picoteos y snacks bajos en calorías. Pues tenemos pepinillos, ajos encurtidos, cebolletas, zanahoria cruda, tomatitos cherry, gelatina sin azúcar. Todo este tipo de alimentos nos pueden venir bien para esos momentos en los que tenemos ansiedad y nos llama sobre todo el salado, porque son casi todos alimentos salados, y en vez de acudir pues al embutido, al pan, a dulces, podemos acudir a este tipo de alimentos que son muy bajitos en calorías. Otro tipo de alimentos que podemos tomar libremente porque no tienen calorías serían los caldos desgrasados, infusiones, café o té o especias. En este punto tenemos que tener cuidado de no ponerle azúcar al café, al té y a las infusiones
y en su lugar sí que podemos utilizar sacarina o stevia o cualquier otro tipo de edulcorante. En cuanto a los lácteos, debemos de elegirlos desnatados y podemos tomar de 2 a 3 diarios. Entonces, una ración equivaldría a una taza de leche desnatada, a 2 yogures desnatados, a 2 tarrinas pequeñas de queso fresco 0% o a 125 gramos tanto de queso quark 0%, requesón 0% o queso fresco batido 0%. Más o menos lo que vendría equivaliendo a una tarrinita de yogur. Otros quesos bajos en grasa tenemos la mozzarella light y el queso feta. En la mozzarella light la ración adecuada sería de las bolas que vienen frescas, media bola, y del queso feta unos 40 gramos. Suelen venir en raciones de 200 gramos, en cubos de 200 gramos, entonces sería un poquito menos de un cuarto. Aunque este tipo de quesos es más bajo en grasa que normalmente el resto de quesos del mercado, siguen teniendo grasa, por lo tanto se deben de tomar ocasionalmente, pues 2 veces a la semana, por ejemplo, como máximo. En cuanto a los yogures desnatados, pueden ser sin ningún problema de sabores, pero tenemos que fijarnos que tengan 0 grasa, 0 azúcar, porque aunque ponga desnatado, sí que puede ser que al ser de fresa lleven azúcar añadido. Entonces, siempre que nos aseguremos que sea 0 lo podemos tomar. También existen otro tipo de yogures, que son los yogures altos en proteína, suele llamarse yogur Skir, y este tipo de alimentos lo que hace es aumentar la saciedad. Entonces pueden ir muy bien en esos momentos del día en el que notamos más hambre, pues ya sea en el desayuno, en la merienda, de postre, una recena. Esto puede ser un alimento adecuado para combatir ese picoteo posterior. En cuanto a las bebidas y yogures vegetales, para esas personas que no toleren o no les gusten los lácteos, siempre es importante fijarnos en el etiquetado. Entonces, que no tengan azúcar añadido en los ingredientes. Aquí he dejado una tablita con todos los nombres que puede llevar el azúcar, ya que no tiene por qué llamarse azúcar como tal, tiene muchas otras denominaciones. Que no tengan grasas añadidas, cuantos menos ingredientes tengan es mejor, y preferiblemente que estén enriquecidos en vitamina D y calcio, ya de que por sí no tienen este tipo de componentes. Entonces, ¿cómo podemos fijarnos si la cantidad de azúcar que tiene es mucha, poca, si la puedo tomar, si no? Pues debemos de ver en la tablita de composición nutricional por cada 100 gramos que tenga menos de 5 gramos de azúcares el alimento. Por lo tanto, si nos fijamos, estamos viendo que en esta tablita que aparece en la imagen pone hidratos de carbono 9,1. Bueno, eso puede ser que sea adecuado porque lo que nos interesa no son los hidratos de carbono, sino los azúcares. Entonces miramos abajo, de los cuales azúcares 7,4. En este caso, esta bebida vegetal ya no sería adecuada porque se nos está pasando un poco de azúcares. Si pusiera hidratos de carbono 9,1 y de los cuales azúcares 3,2, sería adecuada, porque aunque tiene hidratos, lo que son la parte de los azúcares es menor de 5 gramos por cada 100, por lo tanto podríamos tomarla. El orden de elección para las bebidas vegetales debería de ser, en primer lugar, intentar encontrar una de soja que nos guste. Si no nos gusta la de soja, pues una de almendra, si no, una de avena, si no, una de arroz y, en último lugar, una de coco. Las he organizado un poquito por los valores nutricionales. La de soja sería la más parecida a la leche de vaca porque es la que más proteína tiene. Y la de coco es la que más grasa tiene, por eso la he puesto en último lugar. La bebida de arroz sí que tenemos que tener cuidado de casos de estreñimiento e intentar evitarla porque nos puede acentuar esta situación. Aquí en la imagen también he puesto algunas marcas de las bebidas que estarían también validadas nutricionalmente, que pueden estar adecuadas para tomar, y algunos yogures también que normalmente son de soja, aquellos yogures naturales que sean de origen vegetal, y deben de ser naturales. Eso es importante porque todos los postres, aunque sean vegetales, si son con cacao, con vainilla, suelen tener mucho azúcar. Bueno, pasemos a los huevos. Los huevos son alimentos de muy alta calidad nutricional, entonces se puede tomar hasta una unidad diaria. Semanalmente podríamos tomar todos los días. ¿Qué ocurre? Que lo recomendable es tomar como máximo 5 a la semana.
Esto es por una razón que es para que no desplacen a otros alimentos también interesantes, como lácteos de buena calidad, pescados, carnes. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar un huevo y añadir claras extra para aumentar un poquito el volumen de una tortilla, de un revuelto, pero que yema solo nos tomemos una diaria. Entonces, ¿de qué maneras podemos tomar los huevos? El revuelto, huevo cocido, huevo escalfado, a la plancha, huevo poché, tortilla, elaboraciones con poquita grasa. En cuanto a las carnes y a los pescados, las carnes y los pescados deben de estar equilibrados, pero siempre tendiendo a tomar un poco más cantidad de pescado. Entonces, las carnes deben de ser predominantemente blancas y una vez a la semana se puede tomar carne roja, y los pescados predominantemente pescados blancos y una vez a la semana pescado azul. En cuanto a las cantidades, si queremos medirlo por gramos, podemos un día pesar la cantidad del filete y así hacernos una idea, o si no, también podemos medirlo a ojo por la regla de la mano, que sería más o menos que ocupe lo que viene siendo la palma de la mano, ¿vale? Y de grosor nuestro dedo meñique. ¿Qué tipo de carnes son rojas y blancas y qué tipo de pescados son azules o blancos? Bueno, pues aquí dejamos un poquito la clasificación. Las carnes blancas son las que más debemos tomar, como hemos dicho, son pollo, pavo y conejo. Las rojas, que serían una vez a la semana, ternera, vaca, cerdo o potro. Y aquellas carnes más grasas, embutidos y demás, pues de forma muy ocasional. En cuanto a los pescados, los blancos y semigrasos serían los de tomar más frecuentemente, como hemos puesto en esta tablita, y los pescados azules, que son muy interesantes por la grasa buena que tienen, pero en nuestro caso, como lo que queremos es bajar de peso, los vamos a limitar a una vez a la semana. ¿Qué fuentes de proteína saludable tenemos? Bueno, pues como todos sabemos, la proteína suele asociarse a la proteína de origen animal, carnes, huevos, pescados y lácteos, pero también hay proteínas vegetales. Entonces, las proteínas vegetales están presentes en las legumbres, en la soja en todas sus denominaciones, soja texturizada, tempeh, tofu, seitán, eura, los frutos secos, la quinoa o las semillas en general. Entonces, la proteína debe estar presente siempre en todas las comidas principales del día. Como hemos comentado antes, desayuno, comida y cena deben de tener esa parte de hidrato complejo y también esta parte de proteína. Otro método, por ejemplo, también para aumentar la calidad y la cantidad de proteínas diarias es elegir todos los cereales que tomemos de forma integral, ya que esto va a hacer que aumente la proteína de ese alimento. Entonces ahora vamos a pasar a un esquema de alimentación equilibrada semanal. ¿Cómo debería ser mi menú semanal? Y vamos a poner algunos ejemplos. Para empezar, en el desayuno podríamos optar por un lácteo, que puede ser un vaso de leche desnatada al que añadamos café, té, cacao puro o eco, o 1 o 2 yogures desnatados. 1 o 2 depende del hambre que nos levantemos, ¿vale? Después, un cereal, que pueden ser 3 cucharadas de avena o cereales, o 2 Weetabix, o 40 gramos de pan integral. 40 gramos de pan integral serían unos 4 dedos de barra. Partido al medio nos quedarían 2 tostaditas y podemos ponerle tomate, aceite, pechuga de pavo. También puede ser pan de hogaza, lo podemos pesar un día para hacernos a la idea y así más o menos tener a ojo cuánto podríamos tomar. Y después también podemos tomar una fruta en el desayuno. Esto es de manera opcional, ya que si a lo largo del día vamos a estar tomando frutas en los almuerzos, las meriendas, no es necesario tomar ahí una fruta si ya nos hemos quedado saciados con lo anterior. Lo que sí que es importante es que sea entera, que no sea nunca en forma de zumo. En el almuerzo y la merienda se puede seguir el siguiente esquema. En caso de quedarnos con hambre con una de estas opciones, se podrían elegir 2. Por lo tanto, aquí tendríamos opción de tomar una pieza de fruta entera, un yogur desnatado o un queso fresco o un vaso de leche con lo que hemos dicho antes de café, té, eco, o un puñadito de frutos secos. Los frutos secos recordamos que sería la cantidad que hemos repasado antes y esto es importante que solo sea una vez al día. Por lo tanto, si lo hemos tomado al almuerzo, en la merienda ya no tendríamos que optar a este tipo de alimento. En cuanto a las comidas, 3 veces a la semana tendríamos que tomar verdura, 2 veces a la semana legumbre y 1 o 2 veces pasta o arroz. Yo recomiendo que si vamos a tener alguna comida un poquito más fuerte el fin de semana, durante la semana intentemos priorizar verdura y legumbre
y dejar esos días de pasta o arroz como más para el fin de semana. Aparte de esto, también tendríamos que tomar carne, pescado o huevo, exceptuando los días que tomemos legumbre, que como hemos comentado antes se pueden acompañar simplemente con una ensalada o de plato único. Después podemos tomar una pieza de fruta o yogur de postre y 30 gramitos de pan integral. Con legumbre, pasta, arroz o patata, como hemos dicho, el pan habría que evitar o reducir. En caso de no estar acostumbrado a tomar postre, no pasaría absolutamente nada. Lo importante es que a lo largo del día sí que cumplamos con esa alimentación completa en el que estén presentes las frutas, los lácteos, pero no es totalmente indispensable que esté presente en comida y en cena, los postres. En cuanto a las cenas, siempre deben de llevar el siguiente esquema: algún tipo de verdura, ya sea en forma de ensalada, salteada, puré, alguna proteína, carne, pescado, huevo, queso fresco, lo mismo que hemos comentado antes, un postre si queremos, una pieza de fruta o un yogur desnatado y 30 gramos de pan integral. En las cenas siempre podemos tomar el pan, no hace falta que estemos pendientes de lo que va a llevar el primer plato porque nunca vamos a tener ni pasta, ni arroz, ni legumbre, ni ningún tipo de este alimento. Tanto en comidas como en cenas se puede hacer todo en un plato único, no es necesario que sea un primero y un segundo plato. Y por ejemplo, si en la verdura del primer plato de la comida vamos a ponerle patata, el pan también tendríamos que reducirlo. No solo si el plato principal es patata, legumbre, pasta, arroz, sino si ya hemos metido algún tipo de hidrato como es la patata. Algunos ejemplos. Por ejemplo, en un desayuno podríamos tomarnos una naranja entera, un café con leche y una tostada con tomate y aceite. Otro ejemplo, un yogur con fruta y avena, lo podemos mezclar todo. Almuerzos y meriendas, unas nueces y un poquito de queso fresco, un yogur y un plátano, un vaso de leche y un melocotón, o incluso solamente una de estas cosas si no tenemos más hambre. Algunos ejemplos de comidas y cenas. Bueno, de postre siempre vamos a tener fruta o yogur, como hemos comentado, y podemos tener para comer unas judías verdes con cebolla y mero a la plancha, y para cenar espinacas salteadas y tortilla de ajetes. Otro día coliflor con refrito de ajo y pollo asado con trigueros, y para cenar alcachofa con aceite y sal y chipirones a la plancha. Otra opción sería ensalada variada y alubias blancas con almejas, este día sería opción de legumbre, como veis con una ensalada, y de cena puré de calabacín y pavo a la plancha con pimientos. Otros ejemplos, una ensalada de canónigos y remolacha con un filete de ternera a la plancha, aquí tendríamos un día de carne roja. Cena, sopa minestrone y salmón al papillote. Otra opción en la que estaría presente la pasta, pues pasta con berenjena y tomate y bacalao al horno. Y para cenar, cogollos con pimiento y pechuga de pollo al ajillo. Y por último, garbanzos con espinacas y merluza al vapor, aquí tendríamos una legumbre y un pescado, como veis. Y para cenar, borraja con zanahoria y tortilla de puerros, por lo que puede ser una alimentación muy variada, muy completa y que no nos aburra, que eso también es muy importante. Vamos a pasar ahora al plato de Harvard. Entonces, ¿en qué consiste el plato de Harvard? Bueno, pues consiste en un plato único que se puede utilizar para las comidas principales del día, comida y cena, en el que se debe de tener en cuenta las siguientes proporciones. La mitad del plato debe estar compuesta por frutas y verduras, un cuarto del plato por hidratos de carbono complejos y otro cuarto del plato por proteínas saludables. Además, la grasa principal debe ser el aceite de oliva y para beber siempre se debe tomar agua. Entonces aquí está un poquito más explicado. Bueno, pues las verduras y hortalizas deben de ser 2 raciones al día, como hemos comentado antes. Las frutas pues también 2 o 3 raciones al día. Cereales, legumbres y patatas estarían en el 25% de hidratos complejos que hemos comentado. Y las proteínas, pues carne, huevos, pescado. Las legumbres también podrían contar como cereal, legumbre y patata, es decir, como hemos dicho, un hidrato de carbono complejo y aparte lleva una proteína. Por lo tanto, ya, como hemos comentado, no sería necesario meter proteína animal. Bueno, algunos ejemplos de plato de Harvard. Tendríamos, por ejemplo, que sería brócoli y coliflor con un filete y arroz. Esto que serían espinacas con huevo y garbanzos. Ensalada con salmón y pan. Unas setas con chopitos y cuscús. O un gazpacho con conejo al horno y patata.
Por último, también tenemos espárragos, pescado y guisantes. Vamos a pasar ahora al apartado de importancia de la calidad nutricional. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bajar de peso de forma saludable. Por lo tanto, nos vamos a centrar mucho en que todas las calorías que tomemos sean de fuentes saludables. Para ello tenemos una fórmula sencilla: gastar más de lo que ingerimos. Que la ingesta sea menor que el gasto energético. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dos cambios: bajar las calorías ingeridas y subir el ejercicio físico para conseguir ese gasto energético. Por lo tanto, lo que nos interesa es que todos los alimentos que tomemos nos aporten beneficios. Por ello no solo es importante contar las calorías, sino fijarnos de dónde provienen. Algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una hamburguesa en la que tendríamos pan de hamburguesa, carne de ternera, mayonesa, ketchup, cebolla, lechuga, tomate y queso. Podría ser una comida o una cena que tiene 654 calorías. Bien. Fijémonos en estas cantidades. 280 gramos de pechuga de pollo, más o menos el doble de la ración que solemos tomar. Media barra de pan integral, una manzana, una lechuga entera y 4 tomates. Es decir, sería casi el doble de toda la comida que podríamos tomar, e incluso más. 662 calorías, casi las mismas calorías que la hamburguesa. ¿Qué va a cambiar? La saciedad, la digestión, todos los nutrientes que nos van a aportar y la cantidad que vamos a tomar, porque no vamos a tomarnos toda esta cantidad de alimentos. Otros ejemplos: una botella de agua normal, sin calorías. Si la tomamos con sabor, ya sería 100 calorías. Son calorías encubiertas, que no nos estamos dando cuenta que estamos tomando. Por ejemplo, la cerveza. Un botellín de cerveza normal, con alcohol de 330 mililitros, tiene aproximadamente 149 calorías. Si la elegimos sin alcohol, estamos bajándola a la mitad, 73 calorías. Esta comparativa, una naranja y una galleta Oreo, ¿en qué se parecen? Bueno, pues tienen las mismas calorías, 45. Pero ¿qué ocurre? La galleta tiene menos saciedad, vamos a tomarnos una galleta y vamos a querer más galletas o más alimentos, pero no nos vamos a quedar saciados. Y además la naranja tiene mucho mayor valor nutricional, nos va a aportar minerales, vitaminas, saciedad, fibra. Tortitas de maíz o de arroz con chocolate, en este caso tortitas de arroz. Contienen 3 terrones de azúcar. Puede ser una elección que nos parezca saludable, pero como nos estamos fijando tiene bastante grasa, de la cual la mayor parte es saturada. Otro ejemplo, los típicos palitos de pipas o de cereales, que también nos pueden parecer una opción saludable. Aparte de que tienen grasas y que tienen hidratos de carbono, tienen mucha sal. Con un paquete de este tipo de alimento estaríamos ya consiguiendo casi el 26% de lo recomendable durante todo el día. 3 galletas Oreo. Pues si nos fijamos, tienen harina refinada, azúcar, aceite de colza, grasa de palma y aditivos. No tienen ningún componente que sea, digamos, un alimento como tal. Es todo procesado. Sin embargo, si nos hacemos un poco de pan con queso fresco, tenemos esos 2 ingredientes que sabemos lo que llevan y que nos van a aportar calidad nutricional. Es el mismo ejemplo que las nueces, en el que el único ingrediente es la nuez. Por último, también vemos el plátano, que nos puede aportar un montón de nutrientes y es un alimento que lo encontramos así en la naturaleza, que no tiene ningún tipo de procesado. Entonces, el origen de las calorías que ingerimos tiene relevancia a varios niveles: la saciedad, salud cardiovascular, salud intestinal, salud mental, entre otros. Pasemos a la importancia de la organización. Entonces, es importante tener una buena planificación para evitar improvisar y así caer en comidas de poca calidad nutricional. Sin una organización, lo más fácil es ir a ver lo que tenemos por casa, que en muchas ocasiones van a ser cosas poco saludables porque no vivimos solos o porque las tenemos para otros momentos, y inclinarnos hacia esas comidas más palatables y con poquita calidad nutricional. No es necesario hacer un menú, seguir un menú establecido, hay gente que le puede resultar más estresante, pero sí que tener en la cabeza un poco la idea de que vamos a ir comiendo todas las semanas. Pues yo sé que cada semana tengo que tomar 2 veces legumbre, 3 verdura,
4 pescados, tengo pescados congelados, tener un poquito de previsión y organización. ¿Qué pasa si decimos, yo es que no tengo tiempo para cocinar? Me quiero organizar, pero es que me falta el tiempo. Bien, pues vamos a pasar entonces al siguiente punto. Alimentación saludable con tiempo limitado. Hoy en día está muy de moda un concepto que se llama batch cooking, que es lo más parecido, es lo mismo que cocinar y almacenar en tuppers de toda la vida. Entonces, ¿esto en qué consiste? Bueno, pues como todos sabéis, es cocinar el día que más tiempo tengamos durante toda la semana y aprovecharlo para el resto de comidas. Entonces, esto nos puede venir muy bien para todos aquellos que tenemos que llevarnos el tupper a la oficina o a nuestro lugar de trabajo. Podemos congelar raciones para próximas semanas. Si, por ejemplo, hacemos legumbre, podemos hacer bastantes raciones y así ya no hace falta que estemos durante la semana comiendo siempre la misma legumbre. O podemos hacer los primeros platos y los segundos, que son un poquito más conflictivos para hacernos con antelación, hacerlos en el momento. Una carne, un pescado, una tortilla. Algunos ejemplos de comidas que podemos dejarnos hechos. Huevos cocidos. Los cocemos y nos pueden aguantar en la semana en la nevera perfectamente varios días. Pescados o carnes, puré de verduras. En caso de que hagamos puré de verduras que lleve patata y lo congelemos, para recomponerlo después tendríamos que calentarlo en una olla que llegue a ebullición para conseguir que no se nos quede grumoso. Legumbres, como hemos comentado, verduras en todas sus formas, asadas, hervidas, pistos, sopas, o arroz, pasta, patata, boniato. Otro tema interesante son las conservas. Esto es muy importante de tener en la despensa para poder tener un buen fondo de alimentos que podamos recurrir a ellos cuando los necesitemos. Por lo tanto, ¿cómo podemos elegirlas bien? Bueno, pues mínima cantidad de ingredientes posible. En caso de que lleven alguna grasa añadida, que sea aceite de oliva. E intentar evitar que no tengan ninguno de esos alimentos añadidos que sean grasientos. Pues por ejemplo las legumbres con embutidos, natas en los purés, salsas en los platos, platos ya preparados como salchichas, tortillas de patata, carnes en salsa, lasaña, etc. Hay que tener cuidado en los casos de hipertensión, porque este tipo de alimentos, las conservas, suelen llevar mucha sal. Por lo tanto, habría que evitarlos o elegir aquellas opciones que sean reducidas en sal. Algunos ejemplos de estos alimentos pueden ser gazpachos, purés, algunas verduras como son ensaladas, pimientos asados, verduras congeladas, verduras en tarro o incluso espaguetis de calabaza o de calabacín. Todos los que salen en las fotos también están validados, por lo tanto se pueden elegir sin problema. En cuanto a las legumbres, pues las que vienen en tarro cocidas suelen llevar lo que es la legumbre, sal y algún tipo de conservante. Otra opción también para esas personas que les sienten muy mal la legumbre o que no les guste serían, por ejemplo, la pasta hecha con harina de legumbre. Siempre que podamos es mejor elegir la legumbre normal, la legumbre sin alterar. Pero en este tipo de casos que hemos comentado se puede elegir pues unas hélices de lentejas, también hay de guisantes, de garbanzos, etc. En cuanto a arroz, patata, quinoa, también las podemos encontrar ya cocinadas. Es importante que los cereales que elijamos sean integrales, como hemos comentado, y fijarnos en que los ingredientes sean solamente el aceite de oliva en caso de llevar alguna grasa añadida. Algunos alimentos proteicos también interesantes. Bueno, pues tenemos las clásicas latas de atún, de salmón también hay, de berberechos, incluso ahora hay de pechuga de pollo. Todo ello debemos fijarnos que sea natural, porque si lo elegimos en escabeche o en aceite, aunque lo escurramos, el alimento en sí ya se va a ver impregnado de aceite, por lo tanto va a tener más calorías añadidas. También tenemos incluso huevos cocidos ya en el supermercado, algunos pescados o mariscos congelados, como puede ser gambas, pota, queso fresco, tiras de pechuga de pollo al natural. Vamos a pasar a la recta final de esta charla, que serían las comidas especiales. ¿Cómo las podemos afrontar? Bueno, pues la primera pregunta que debemos hacernos es ¿con qué frecuencia las tengo? ¿Tengo varias cada semana? Pues tengo que controlarme con lo que voy a elegir, tanto en cantidad como en calidad, y tengo que tener más cuidado durante la semana, hacer más ejercicio físico y controlar más mi alimentación. Si tengo una semana a lo menos, puedo tener un poquito más de flexibilidad en las elecciones. Veamos qué pasa si tengo varias cada semana. ¿Cómo me controlo en las cantidades de las elecciones que haga?
Bueno, pues puedo compartir platos en general, que las comidas no sean copiosas, me refiero. Tomar más cantidad de platos de verduras, si por ejemplo hay ensalada, hay tomate con ventresca, pues siempre ponernos un poquito más de este plato. Compartir el postre y limitar el pan. Con estos 4 conceptos que hemos dicho, podemos reducir las calorías incluso a menos de la mitad de lo que podríamos tomar si estamos comiendo sin pensar. En cuanto a la calidad, ¿qué podemos fijarnos? Bueno, pues debemos elegir el agua o refresco sin calorías como bebida, evitar fritos, rebozados, empanados, evitar las salsas y priorizar el aliño tradicional de aceite, vinagre y sal. Sustituir las guarniciones de patatas o cualquier otra guarnición que sea pesada por ensalada. Elegir siempre platos con poca elaboración, pues pescados al horno, carnes a la plancha. Todo esto siempre debe priorizarse frente a guisados, albóndigas, gratinados, etc. Y como postre elegir fruta, yogur, café o infusión. Pasemos a esa época que es también bastante conflictiva en cuanto a control de comidas, las navidades. Yo siempre recomiendo que hagamos una planificación, hacernos un calendario de comidas. Entonces, en este calendario nos podemos marcar los días clave que vamos a tener comidas, pues por ejemplo en este que se ve en la imagen hemos puesto todas las comidas especiales que hay ya de por sí, el día de Navidad, Nochebuena, y luego hemos añadido un menú familiar. Entonces, si nos fijamos, tenemos 6 comidas y cenas especiales frente a 3 semanas que podríamos estar comiendo más fuerte. Porque si nos dejamos llevar, al final, entre las sobras, los dulces que sobran, podemos estar 3 semanas comiendo mal y ganando el peso que hemos bajado previamente. Recomendaciones para estas fechas de Navidad. Entonces, primero es buscar un equilibrio, limitar los días de exceso, esos días disfrutarlos, comer lo que haya, pero no alargarlo al resto de días de las Navidades. Hay que tener cuidado con los dulces y con las sobras. Objetivo durante estas fechas, mantener el peso. Querer bajar peso durante estas fechas puede ser frustrante, ya que aunque nos estemos cuidando el resto de días, es cierto que vamos a tener comidas más fuertes, alimentos que no estamos acostumbrados a tomar, por lo tanto, con mantener el peso sería ideal, para ya a partir de enero seguir un poquito con la pauta que estábamos haciendo previamente. Compensaciones. Tras una comida especial, no debemos de decir, bueno, pues como ya me he pasado, no voy a cenar, mañana no voy a desayunar. No, porque esto nos crea ansiedad. Otra cosa es que no tengamos hambre y digamos, no, es que no me apetece. Vale, pero en caso de tener hambre, continuamos con nuestra rutina normal. Tomamos un alimento saludable, una fruta, un yogur, cenamos una ensalada, pero sin compensaciones autocastigo. Otra expresión también que se suele usar es de perdidos al río. Bueno, pues si algún día te sales de lo que tenías programado, no significa que ya nada de lo que hayas hecho valga para nada. Por lo tanto, debemos seguir siempre con el paso a paso de la rutina. Previsión. Lo mismo que hemos comentado antes. Tener comida saludable en casa nos va a ayudar a elegir cosas saludables. Ejercicio, muy importante. Tanto en los días normales como en los días de celebración podemos sacar un ratito para hacer algún tipo de ejercicio. Pasear, hacer algún tipo de actividad. Y esto también nos va a ayudar mucho a las digestiones pesadas de estos días. Y muy importante también las cantidades. Bueno, pues no es necesario tomarnos media tableta de chocolate, 6 vasos de vino para poder disfrutarlos. Con menos cantidad nos va a saber igual de bien y lo más importante de estas fechas también es estar con los nuestros y celebraciones pues más familiares. Bueno, en cuanto a vacaciones generales, por ejemplo en verano. Recomendaciones que podemos dar. Emplear más tiempo en la cocina si nos gusta para hacer elaboraciones que requieran más tiempo y que sean saludables, movernos más, al tener más tiempo, pues podemos intentar sacar una parte del día para hacer un poquito de ejercicio. Si estamos en una zona costera, pues podemos aprovechar la playa para nadar, para caminar. Bebidas refrescantes para esos cafés o esos momentos de tomar algo por las tardes de verano. Café con hielo, infusión con hielo, agua con gas, kombucha, que es un tipo de refresco que suele haber en algunos sitios, o refrescos sin calorías. Y picoteos, pues esa tarrinita que nos ponen en las terrazas de frutos secos, de patatas, de aceitunas, intentar evitarlos, y si hay encurtidos, pues como hemos comentado antes, de cebolletas, pepinillos, intentar siempre priorizar este tipo de alimento. Y evitar los buffets en la medida de lo posible. En caso de tener que tomarlos, pues intentar
limitar las veces que nos vamos a levantar, pues una vez para el primero y el segundo y otra vez para el postre, pero no tener manga ancha de levantarnos todas las veces que queramos para repetir. Bueno, y también ligado un poquito con esto, vamos a pasar al último punto, que es cómo hacer elecciones saludables en opciones del menú del día y en restaurantes en general. En general, para menú del día podemos tener la opción de pedir 2 primeros platos, si vemos que los segundos pues, no son adecuados o son muy grasientos, a pedir que nos hagan algo a la plancha en caso de que no lo haya. Si por ejemplo hay pechugas empanadas, probablemente si le pides que te hagan una a la plancha, depende del sitio, te la pueden hacer. Evitar rebozados, guisados, fritos, empanadas, salsas. Sustituir guarniciones pesadas por ensalada. Pedir los platos sin la salsa, por ejemplo todas esas ensaladas que a lo mejor los ingredientes están bien pero llevan una salsa de nata o una salsa de mostaza, pues intentar pedirla sin la salsa. De postre elegir yogur, fruta, café o infusión. Y pan, limitar o evitar en caso de arroz, pasta, patata y legumbre. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí, como veis, tenemos un menú en el que tenemos varios primeros y varios segundos. Bueno, pues vamos a ver qué elegiríais pensando en que tiene que ser un menú saludable. Pisto manchego con huevo, arroz caldoso con marisco, setas empanadas con alioli, berenjena rellena de atún y ensalada caprese con queso fresco. Bien, pues en los primeros eliminaríamos las setas empanadas con alioli. ¿Por qué? Pues por la salsa y por el empanado. La berenjena rellena de atún también, probablemente esté gratinada y tenga alguna bechamel. De los segundos eliminaríamos el osobuco estofado con dados de patata, al ser un guiso también llevará más grasa. Magro de pera confitado, el confitado también es cocinado en aceite, por lo tanto es un alimento, un proceso alto en calorías. Y los escalopines de ternera con salsa roquefort y patatas fritas, tiene rebozado, salsa y patata frita. Por lo tanto nos quedaría alguno de los primeros con algún segundo o incluso podríamos pedir una ensalada caprese con queso fresco y un arroz caldoso con marisco de segundo. Vamos con este. Tendríamos de primeros revuelto de setas y ajetes, morcilla de Burgos con pimientos rojos, gazpacho andaluz, sopa castellana con chorizo, morcilla y huevo o ensalada mixta. Bien. Pues la morcilla de Burgos con pimientos lo quitaríamos al ser un embutido alto en grasa y la sopa castellana con chorizo lo mismo porque tiene alimentos embutidos altos en calorías. En cuanto a los segundos, eliminaremos el pollo asado y la ternera asada con las patatas. Podríamos preguntar a ver si tienen ensalada para sustituirlas. Y la carrillera estofada, debido a que también al ser un guiso, pues va a tener más grasa. Por lo tanto nos podría quedar un gazpacho o una ensalada y el revuelto yo lo dejaría más para el segundo plato ya que es un alimento proteico. Al tener huevo, pues podríamos hacernos como un segundo plato o tomar gazpacho y ensalada y de segundo el pollo, la ternera, el bacalao o la lubina. Vale, y por último tendríamos este que sería ensalada de la casa, crema de verduras, tallarines salteados con gambas, garbanzos estofados con chorizo. Quitaríamos los garbanzos estofados debido al chorizo y en los segundos platos tendríamos churrasco asado con finas hierbas, jamoncito de pollo al horno, lenguado al limón o filete de merluza a la plancha con ajo y perejil. Eliminaríamos el churrasco porque es un tipo de grasa también bastante grasienta. Y en los postres, plátano con chocolate, yogur natural, fruta del tiempo y helado. Eliminaríamos plátano y helado, plátano con chocolate y helado, porque lo mismo, pues nos estamos pasando de grasa. Por lo tanto, cualquiera de los otros primeros y el segundo, y luego un yogur o una fruta del tiempo. Otros ejemplos. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia elegir una cosa de otra? En un dadito de queso podemos tener las mismas calorías que en un consomé, que en una sopa de verduras. Aparte de que va a tener más grasa y que nos va a saciar menos. Por lo tanto, ahí, por ejemplo, sería importante ver qué nos va a saciar más y qué calidad nutricional tiene cada cosa. Otro ejemplo, entre pedir un bistec frito con media porción de patatas, tendríamos 650 calorías, que equivaldría a atún a la brasa con verduras y patatas, una ensalada, incluso una copa pequeña de vino blanco y una copa de fruta con nata y yogur de fresa. Es decir, que no tiene por qué ser una comida de lechuga a pechuga y aún así nos va a saciar mucho más que el otro plato. Desayunos, por ejemplo, un croissant con 2 porciones de mantequilla
equivaldría a la misma cantidad que toda la fruta que vemos en la imagen con un panecillo de pan y 2 cucharadas de mermelada. Y nos va a saciar mucho más y va a tener mucha más calidad nutricional. Otro ejemplo, es el mismo alimento pero con diferente elaboración, por lo tanto diferente aporte calórico. Aquí tenemos la patata, que si vemos la que menos tiene es la patata hervida. Después tendríamos el puré de patata, porque suele añadirse pues algo de mantequilla, de aceite, de nata, de leche. Después tendríamos las patatas asadas y por último las patatas salteadas. Y ya si nos pusiéramos en un último lugar la patata frita. Otro ejemplo, vamos fuera y nos toca comer pizza. Bueno, pues también depende mucho de qué la vamos a elegir. Podemos empezar con una pizza de verduras con queso, que tiene 250 calorías, pasamos a un nivel superior si la pedimos marinera, que tenga pues también algo de atún, de gambas, 350 calorías. Si la pedimos de tomate y mozzarella puede tener unas 450 calorías. Y ya si nos ponemos con la que más tiene de toda la carta, puede ser la de mozzarella y pepperoni, que si nos estamos fijando tiene más del doble que esa primera que hemos dicho de verdura y queso. Por lo tanto es muy importante tanto la porción como el tipo de pizza que vamos a elegir en este caso. Bueno, y con esto se termina la charla. Espero que os haya servido de mucho. Muchas gracias.